hablamos de la justicia, Sí. que el presidente dice que la ministra de Justicia quiere retirarse. Así es, está agobiada. Esa fue la palabra que utilizó el presidente Alberto Fernández y habla de una salida que va a ser inminente, que no tiene fecha, pero que va a ser inminente. Lo dijo ayer Alberto Fernández en una entrevista televisiva con el canal de noticias C5N, donde señaló: me ha planteado la ministra Marcela Lozardo la semana pasada, y ya lo había planteado desde antes, que el tiempo que viene es un tiempo que necesita otra actitud. Lo que creo es que Marcela, que es una persona que no viene de la política, está agobiada. Y esto habla claramente de un tema que el gobierno va a llevar a la agenda y que se va a convertir en la agenda del gobierno, porque para la gente la reforma judicial no es un tema de máxima preocupación, sí para el presidente y por supuesto para la vicepresidente, que está muy preocupada por las causas que tiene ella y su familia. Bueno, vamos en busca de una opinión. Vamos a hablar con el doctor Antonio María Hernández, abogado constitucionalista, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Doctor, gracias por atendernos, que sabemos que está de viaje, así que hizo un alto y bueno, y se conectó. ¿Cómo le va? Un gran placer, muchísimo gusto de saludarlos. Bien, doctor, no sé si alcanzó a escuchar o las habrá leído las declaraciones del presidente Fernández con respecto a la ministra de Justicia, que bueno, él dice ahora que está agobiada, que le ha pedido salir del cargo. ¿Cómo interpreta usted esto? A mí me parece que en efecto es así. Ya el presidente adoptó la agenda política de la vicepresidenta, que es realmente quien manda. Lo único que realmente interesa al gobierno, incluso en medio de la pandemia, es nada más que la búsqueda de la impunidad, de tal manera que ellos necesitan colocar en el Ministerio de Justicia a una gente que responda ya directamente a esos objetivos. Es lo que dice explícitamente la ministra Lozardo, que frente a lo que fue ya el discurso verdaderamente increíble del presidente, un presidente que primero nos hablaba de la unión nacional, de superar la grieta, y que después obviamente ha pasado a ser el presidente de la grieta, no hay ninguna duda, y a partir de ahí la idea de una comisión investigadora del Poder Judicial, es decir, groseramente inconstitucional, desconoce además lo que es el sistema constitucional argentino. Quien controla el Poder Judicial es el Consejo de la Magistratura, y eventualmente, en casos muy especiales, puede haber juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde acusa a la Cámara de Diputados, juzga el Senado de la Nación, pero de ninguna manera entonces una comisión puede arrogarse este tipo de atribuciones. Así que como la ministra dijo que no se podía sancionar a los jueces por parte de esta comisión, obviamente, es decir, ella ya no está en condiciones de avanzar en este tipo de cuestiones, razón por la cual resulta claro que vendrá un ministro que todavía intentará avanzar mucho más sobre la independencia del Poder Judicial, donde ya tenemos toda clase de proyectos, muchos de ellos inconstitucionales, que por otra parte nosotros ya conocemos. Esto es lo que está ocurriendo en el país: mal funcionamiento del sistema republicano, una agenda realmente muy triste para la Argentina. El problema real y concreto es la corrupción, y algo mucho más grave, que es la impunidad. Ya sabemos que dura 14 años de promedio una causa de corrupción y solamente son condenados 2 o 3% de los casos. La realidad de la Argentina, la decadencia institucional, está marcada por esto. No solo corrupción, sino impunidad, y un gobierno decidido a avanzar en este campo. Decadencia constitucional, o sea que el pronóstico de Argentina no es bueno, de acuerdo con lo que usted dice. No hay ninguna duda que van a avanzar en eso, por eso son tan importantes las próximas elecciones legislativas. Van a seguir teniendo mayoría en el Senado, y obviamente el tema va a estar esencialmente en la Cámara de Diputados. Obviamente que es muy importante que haya una oposición que defienda la Constitución. El centro del ataque no es solo el Poder Judicial, también es la prensa libre, crítica e independiente,
que es la base de la democracia republicana y de nuestra Constitución, como bien se sabe. Así que no hay ninguna duda que este es el camino que viene, ya está trazado, ya conocemos cómo van a seguir actuando. Son momentos muy difíciles para el sistema republicano y constitucional argentino. Claro, cuando el común de la gente lo único que quiere es tener seguridad, una justicia que funcione, que se termine con la impunidad. No hay ninguna duda que eso es así. Tampoco hay ninguna duda que hay que hacer una profunda reforma en el Poder Judicial, no solo federal, sino provinciales. No hay ninguna duda que la sociedad no confía en la justicia es lenta, los cambios que hay que hacer son muy profundos y esencialmente hay que empezar con los códigos de procedimientos, porque todos nosotros conocemos qué es lo que pasa en el orden de la realidad. Fíjense que los cambios llevados adelante son utilizados, ¿pero para qué? No para acelerar los procesos, sino para eternizarlos, como por ejemplo esa interpretación que hacen, muy alejada de la Convención Americana, o sea, el Pacto de San José de Costa Rica, que habla de que para la ejecución de una condena penal hacen falta un doble conforme, la intervención de dos tribunales. No, pretenden con la reforma del artículo 375 del Código de Procedimientos Penales llegar hasta la Corte Suprema por vía del recurso de queja. Por si faltara algo, quieren crear todavía otro tribunal intermedio. Así que todo este tipo de reformas, insisto, inconstitucionales, costosísimas para el país, sin ningún tipo de apoyo de la sociedad, solo el oficialismo que tiene este claro proyecto, que es asegurar la impunidad, cuando por otra parte se olvida otro tema clave para la Argentina. Artículo 36 de la Constitución Nacional. Fui el miembro informante de esa norma. En la segunda parte se eleva a delito constitucional el enriquecimiento ilícito en la función pública, precisamente porque los constituyentes sabíamos que la democracia se asienta sobre bases morales y espirituales. Es un cáncer la corrupción, es una grave violación de derechos humanos y además Argentina tiene suscriptos un tratado internacional a nivel americano de lucha contra la corrupción y otro a nivel mundial impulsado por las Naciones Unidas. No hay verdadera república constitucional si no hay una clara lucha contra la corrupción. Doctor, le agradecemos muchísimo su opinión, lo dejamos que continúe su viaje. Gracias por su tiempo, doctor. Gracias por esta posibilidad, un gran abrazo a ustedes y nos mantenemos en contacto. Gracias, doctor.